Buenas, Héctor. Bienvenido al podcast, tío. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos, aquí estamos. Pues yo Pues, con muchas ganas de aprender de ti, de muchos temas que controlas. Y antes de nada, creo que todavía hay gente que no te conoce, no conoce tu trabajo. Y me gusta un poco que te presentes, que sé que a veces cuesta un poquito esto, a qué te dedicas, pues qué formación tienes y también qué trayectoria, porque sé que has estado trabajando de muchas cosas en la Academia de Rafa Nadal, que nos cuentes un poco toda tu trayectoria hasta ahora. vale, pues bueno, yo tengo 32 años, ahora en diciembre voy a hacer 33, en un mesecillo más o menos, un poco menos. Y mi trayectoria realmente yo empecé a estudiar ADE, yo empecé a estudiar Administración y Dirección de Empresas, la acabé y aunque ya en segundo o tercero de carrera yo ya sabía que no iba a trabajar de eso. Pero ya que estaba ahí, digo, hostia, lo voy a acabar, porque llevo 2 años o tres, digo, la acabo y luego ya empiezo lo que me gustaba de verdad, que era ciencias de la actividad física y el deporte. Entonces hice Administración y Dirección de Empresas, luego hice CAF y lo mismo, cuando acabé CAF se me quedó, estuvo bien, pero se me quedó como un poco corta, porque es verdad que yo, aunque empecé a estudiar ADE, yo ya empecé a estudiar por mi cuenta de entrenamiento, de lesiones, porque yo mismo me lesioné en la rodilla con 17, 18 años cuando jugaba fútbol, y eso fue yo creo que el detonante que hizo que me empezara a interesar en todo esto. Solo que no sabía si que me gustara como hobby me iba a gustar luego como trabajo. Entonces, por eso también me incliné por la carrera de ADE. Luego acabé CAF y empecé fisioterapia y luego ya pues máster, cursos, etc, etc, etc. Y, y nada, pues empecé a trabajar pues como al igual cualquiera en un equipo de fútbol, de entrenador, dando clases dirigidas en un gimnasio, siendo monitor en un gimnasio, haciendo domicilios para entrenar a la gente, y ahí poco a poco hasta que me hice a lo mejor un huequillo en un sitio en el que también se trabajaba con lesiones, que era lo que me gustaba, mientras ya estudiaba CAF. Yo creo que en segundo de CAF ya empecé a trabajar con lesiones y eso me motivó mucho. Y nada, luego o sea, seguí estudiando fisioterapia mientras trabajaba y desde entonces, pues ahí, luego a otra clínica y así se fueron dando las cosas. Luego empecé también dando cursos con IKN, que fue un poco, yo creo que esto resume un poco la importancia de lo que tiene el, a ver cómo explicarlo, el hacer las cosas aunque, o sea, el plantearte retos, porque, por ejemplo, yo todo en el mundillo de los cursos de traducción y demás, empecé por hacer un favor. Yo fui a DNS, como muchos, y iba a ser DNS 1 en Valencia, y la traductora que iba a dar el curso, o sea, que iba a traducir el curso, como que se le veía un poco nerviosa y debe ser que 2 días antes o así el dueño del centro me preguntó si alguien podía hacer el favor de acompañarla y de si ella no se encontraba bien, pues hacerlo. Y yo dije, a ver, yo inglés sé, pero traducir un curso no lo sé si voy a poder. Eh, pero bueno, me animé, salió muy bien, la gente muy contenta y pues empecé a dar los de DNS 1, DNS 2, DNS 3. Luego me llamaron de un centro que iba a ir otro curso que no me acuerdo, lo traduje y a su vez yo ya había acabado IKN. Y cuando empecé a hablar con Ryan y le preguntaba dudas y demás, y ya llegó un punto en el que le dije, tío, yo creo que esto estaría guay traerlo a España, porque es un enfoque, bueno, no voy a decir que el mejor, pero distinto, ¿no? Que te da otro enfoque. Y a partir de ahí, pues empecé en ese mundillo también como de los cursos y las formaciones. Luego también estoy de profesor, empecé dando algunos seminarios en la universidad, así como invitado, y ahora ya este año sí que estoy como profesor bueno, sí que es verdad que voy un fin de semana solo, pero en 2 másteres de la Universidad Católica de Valencia y nada, muy contento. También estuve en la Academia de Rafa Nadal, que es lo que has comentado antes, el año pasado, que esto surgió también, estoy hablando mucho, paro un poco. Está perfecto esto. Yo creo que se ve toda la trayectoria que tienes y que luego, o sea, luego iremos un poco concretando, pero está genial, está genial. Vale.
Pues nada, básicamente unos chicos y amigos ahora que vinieron a un curso de IKN que di en Mallorca, eh, al año de ellos haber dado de haber recibido el curso de IKN, me escribieron y me dijeron si podía ir allí, a la Academia Rafa Nadal, a dar IKN. Y les dije que sí, claro. Pero al día siguiente de la videollamada se les ocurrió la idea de volverme a llamar y preguntarme si yo quería ir allí a trabajar como a ayudarles, ¿vale? Y le dije que, bueno, que obviamente que sí, que tenía que ver unas cosillas porque a nivel familiar, como sabes, las cosas estaban un poquito complicadas, entonces no podía permitirme el irme una semana entera, o sea, de lunes a domingo a Mallorca, pero que sí que podía ir a lo mejor un par de días a la semana. Y así fue la cosa. Entonces empecé a ir allí de septiembre del año pasado, dos veces a la semana, miércoles y jueves, quiero recordar. Y la experiencia muy chula, la verdad, muy chula porque ya sabes que a mí me gusta mucho un poco la docencia, enseñar, lesiones, preparación física y demás, y estar ahí y estar en medio un poco de todo, intentar aportar lo máximo posible en esas ramas, pues me aportó mucho y me gustó un montón. Es verdad que era una paliza los viajes, porque encima luego los fines de semana tenía que irme a dar cursos también y no paraba. Así que este año descanso en ese sentido y ya por Valencia, más los fines de semana, pues que si tengo que ir a dar un curso, pues lo hago. Qué, qué guay, Y ya Héctor. está. He hablado un montón, lo siento. Yo creo que para que la gente te conozca más está genial, ¿no? Y yo creo que a veces también todos hemos estado en ese punto de, jo, este tío me encanta cómo trabaja, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha vivido? Yo quiero hacer lo que hace Héctor. Ya, pero es que Héctor a lo mejor lleva muchísimos años estudiando, formándose, encima ha hecho de traductor, ha sido formador. Entonces, un poco para que se vea el recorrido está bien, porque a mí me encanta pues ver un poco el camino que ha hecho toda la gente para poder seguirlo. Así que bueno, que está genial. Yo creo que has hecho un mogollón de cosas, formaciones, encima has trabajado con la élite. Y es una pasada y eso es lo que quiero aprovechar, para que todas nos cuentes un montón de cosas, un poco de cómo trabajas tú, los errores típicos que ves. Pero antes de nada, hay una frase que tienes en Instagram que yo creo que te define un poco y quiero que expliques, que es esa frase de generalista en un mundo de especialistas. Y quiero que nos cuentes un poco qué quiere decir esto y qué importancia tiene. Uf, pues mira, en la newsletter puse hace un par de semanas, creo, como una... Ah, no, igual no me sale lo que es la ley, pero, de cómo se llama la ley, pero creo que es la ley del martillo o el martillo de Maslow. Es el martillo de Maslow. Es como que lo que tú estás acostumbrado a estudiar o a ver, más o menos, igual que mejor que la gente que lo busque y que lea bien lo que es, porque igual me lo estoy Mm, medio inventando. Pero al final es que si tú estás acostumbrado a ver a un tipo de perfil y siempre estudias lo mismo, es como que cuando te viene un problema, tu mente siempre te va a, vale, tengo esta herramienta es la que uso, ¿vale? Y al final es un sesgo que en algún momento eso es como un atajo y que te ayuda a solucionar el problema, pero en muchas ocasiones, en muchos porcentajes, esa herramienta no va a ser la idónea. Entonces, cuanto más conocimientos tengas de más cosas, tú vas a saber, hostia, con lo que yo tengo no le puedo ayudar, pero conozco que esto se hace y conozco una persona que es capaz de hacerlo mejor que yo. Entonces, a esta persona que igual le ha ayudado hasta donde he podido, voy a remitírsela a esta persona que sé que hace cosas que le va a ayudar en beneficio de la persona, no en beneficio mío para que me pague más y que pierda el dinero. sí, yo ¿Sabes? creo que mola Esa, mucho. esa yo creo que es el beneficio más claro que creo que podemos tener como industria de entrenamiento y fisioterapia, el que la persona se vea beneficiada. Para mí, el generalismo a, a- a las personas de a pie es para lo que más les puede ayudar, ¿no? Eh, y ya como a nivel personal, y es verdad que creo que me estoy dando cuenta de que es una gran fortaleza mía y que hasta ahora lo estaba viendo como una debilidad, ¿no? Es decir, hostia, es que el que hace powerlifting va a ver que aunque hago cosas en powerlifting, también hago algo con gente de fútbol, con gente de Mm, baloncesto, con gente de voleibol, con gente de culturismo, con gente de no sé qué. Y pueden que piensen, este no es especialista en powerlifting. Entonces, no voy con él. O no creo que sea alguien muy relevante en powerlifting cuando está con gente que hace maratones o medias maratones. Y al contrario,
el que hace medias maratones me va a ver que acabo de compartir a un tío que levanta 330 kilos, dirá, este seguro que no sabe tanto de carrera. No, es una debilidad, pero para mí es o sea, en mi cabeza los mapas mentales que me hago con todas las cosas de un extremo y de otro, para mí es brutal. Entonces, básicamente ese es el generalismo. Es como tener muchos conocimientos transversales de muchas cosas que te permite luego relacionarlos mucho mejor. Sí, así es como funciona el conocimiento, ¿no? Al final, tener muchos puntos y luego unirlos. Es como se crean los conocimientos, la memoria, es lo que dice la neuroeducación, neuroaprendizaje y que a veces eso, pensamos que si me formo en respiración, todo se cura con respiración y te das cuenta que te haces otra formación del sistema nervioso, respiración, rendimiento, adaptación y vas uniendo puntos y con el tiempo es cuando creas un sistema que, pues, que funciona mucho mejor, sin duda. Es que me estoy dando, o sea, mira, es que lo voy a decir ahora porque antes no lo tenía en la cabeza, me ha venido ahora y no quiero que se me olvide. Voy a nombrar como un par de deportistas, ¿vale? Que lo leí en un libro. Igual no son estos en concreto, pero yo creo que sí. Y hay más, ¿eh? Pero, por ejemplo, Roger Federer, Tiger Woods, Mm. Carl Lewis, era este el de salto de longitud, creo que sí, ¿no? Bueno, pues estos y más, o salto a altura, ¿no? Sí, Bueno, hizo un montón de pruebas, pero básicamente estos deportistas lo que tuvieron, lo que han tenido en común es que su especialización fue tardía, ¿vale? Es decir, no empezaron con 7 años Roger Federer con la raqueta, Tiger Woods con el golf y demás, sino que tuvieron una especialización muy tardía. Y claro, yo escuchando eso, o sea, leyendo eso y viendo lo que creo que me estaba pasando a mí a nivel profesional, de que he tardado mucho en... No considero que esté especializado en nada aún, ni creo que lo esté nunca, pero como que con el tiempo esa no especialización o esa generalización en tanto los conocimientos o en la práctica deportiva, en el caso de estos deportistas, yo creo que les ha dado unas habilidades que luego las han sabido aprovechar en una especialización en concreta, tenis, golf o atletismo. Y yo creo que eso es lo que a mí me pasa cuando trabajo con un powerlifter, cuando un maratoniano, un larga distancia, un atletismo, un futbolista, un baloncesto. Y sí. una cosa que, que a mí me encanta explicar, siempre que hago un podcast lo digo, es qué tienen en común todos los deportes o cualquier cosa que hagamos. Que todos son personas, ¿verdad? Un jugador de baloncesto es un ser humano. Un powerlifting, un powerlifter es un ser humano. Un futbolista es un ser humano. Entonces, todos tienen cosas en común. Otra cosa es que luego necesiten demandas distintas, pero si tú no conoces de base el movimiento del ser humano, te estás dejando una base muy importante. Sí, de ahí la importancia de las bases. Yo, por ejemplo, este año que me he formado muchísimo en técnicas de estudio, en neurociencia, es que es cómo funciona el cerebro y el aprendizaje. O sea, es que tienes que conectar cosas y para eso hay que saber de muchas cosas, el modelo T, que explica Marcos Vázquez. Y es súper interesante, la verdad, súper interesante. Guay. Héctor, sé que... Ya te Sí, dime. ya te preguntaré de eso, que me interesa. Sí, sí, a mí me parece mega interesante porque nadie nos ha enseñado ni a aprender, ni a repasar, ni a memorizar. Y hemos hecho No. 8.000 cursos que hemos pagado muchísimo dinero, pero luego no los repasas ni los interiorizas porque no sabes cómo funciona el cerebro en cuanto a la curva del olvido. Entonces es mega interesante. A veces hago otro podcast de eso, pero es súper chulo, es súper Solo chulo. hablando de eso. Sí. Solo hablando de eso. Y luego, Héctor, que tú has sacado tu formación este año, que hace poco has dado la primera, partiendo de ello, que creo que lo has hecho tú también un poco para aportar o sobre tu visión acerca del entrenamiento, de la readaptación, quiero que empecemos con ello y pasando un poco a la readaptación, no sé cómo ves tú o qué errores más típicos te encuentras, cómo sueles comenzar tus procesos de readaptación. ¿Y qué importancia, que esto me gustó mucho cuando te conocí, qué importancia tiene el sistema nervioso en todo esto, que a lo mejor la gente no tiene en cuenta? Sé que es una pregunta un poquito abierta, pero bueno, ¿cómo empiezas tú a trabajar con deportistas lesionados y cómo vas poco a poco durante ese proceso? Vale, ¿cómo empiezo? A ver, el curso básicamente va de las fases finales de redactación, ¿vale? Que es Mm. como que hay, para mí, a mi gusto, o al menos yo no he visto ningún curso que, que intente relacionar o unir como esa brecha que existe entre la readaptación o fisioterapia o rehabilitación
con el propio rendimiento y como que he visto un vacío ahí y digo, ostras, esto lo tengo como que creo que puedo aportar ahí, ¿no? Y la verdad es que la formación que hice este fin de pasado fue una pasada y creo que cumplimos el objetivo y las expectativas. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué estábamos hablando? ¿Y cómo empiezas tú el proceso de readaptación o Vale, esa última fase de la readaptación? vale, empiezo del inicio, o sea, de las fases iniciales de redactación o fases finales, que es lo que... Yo diría Mira, fases finales. Bueno, como tú digas, Héctor. ya. Lo que sí que ese curso nació un poco del ver que ahora la tendencia de muchos cursos, que creo que ha hecho, mm, ha aportado mucho, y de hecho yo también son cosas que trabajo, ¿no? Es que como que hay muchos cursos de patrón respiratorio, movimiento relativo, Mm. movilidad, relajación, exhalación, grados de libertad. Eso está fenomenal. Y en fases iniciales de adaptación es fundamental. E incluso en rendimiento, que hay gente que hace de lunes a domingo, está todo el rato igual, pues esas cosas le viene bien. Pero hay un punto, eso es, pero hay un punto en el que la persona, una vez ha ganado esos grados de libertad, esos movimientos, tiene que ser capaz de restringir esos grados de libertad, ¿vale? Que tiene que simplificar el control del movimiento, porque no es lo mismo simplemente salir a andar que jugar un partido de rugby, ¿vale? El entorno es completamente distinto y por tanto el control del movimiento tiene que ser completamente distinto. Entonces, básicamente el curso se basa en enseñar al cuerpo, sí, vamos a decir al cuerpo, al cerebro, entre las dos, eh, a controlar el cuerpo en entornos más caóticos, con más incertidumbre. Mm. ¿Vale? Porque creo que es como que todo, siempre es que cuanta más movilidad, mejor, más variabilidad del movimiento, mejor, más estímulos, más todo. No, no, escúchame, a veces hay que simplificar porque el cuerpo no admite muchas cosas, hay que simplificar el movimiento. ¿Y qué papel, Héctor, tiene el sistema nervioso en todo esto o cómo lo trabajas tú? A ver, vamos a decirlo, a ver, no me gusta, a ver, creo que se ha prostituido un poco la palabra neuro, o Mm. prostitución, no lo sé, pero bueno, como que se ha utilizado neuro con todo. Y es que podríamos decir de neurobiomecánica, porque ¿cómo vas a hablar de neuro sin hablar de mecánica, de hablar biomecánica, de hablar de la anatomía, de hablar de los músculos, ¿no? Entonces, entiendo la pregunta, ¿no? Pero siempre tenemos que entender el sistema nervioso en relación al cuerpo, en relación a la anatomía, ¿vale? Entonces, claro, hablando un poco del sistema nervioso, cuando nosotros nos movemos en entornos más a baja intensidad, más predecibles, el cerebro puede tener un control muy consciente. Puede estar todo el rato controlando, o sea, procesa un estímulo, o sea, recibe un estímulo, lo procesa y emite una respuesta. Hay tiempo para eso en entornos menos caóticos. Pero cuando ese entorno empieza a ser más caótico, el cerebro no está equipado ni tiene la capacidad computacional de procesar de forma súper rápido y emitir una respuesta. Porque en el momento en el que, o sea, si eso fuera, si el cerebro intentara hacer eso, seguramente te lesionases al minuto uno. Porque el cerebro no está equipado para eso. No está equipado para controlar todo de forma consciente cuando nos movemos a muy alta velocidad. ¿Vale? Eh, Eso no quita que no sea importante. Es decir, de hecho, yo también estoy haciendo PTR, sé que has traído aquí a Jorge Rey hace no mucho, ¿no? A no sé a quién más, pero bueno, a Miquel también ha venido, ¿no? De neurología funcional y demás. Yo estoy haciendo PTR. Sí. A mí me parece muy complejo, yo lo voy a ir aplicando poco a poco, pero entiendo la importancia de la neurología, especialmente en fases más iniciales, ¿no? Como ellos hacen, Mm. es súper importante como de primeras trabajar pues esos receptores y demás. Eh, pero a medida que vamos pasando a fases más finales de readaptación, necesitamos un poco de que el cerebro sea consciente de que no eres tan rápido como te piensas, no puedes hacer todo por tu cuenta. Es el jefe, pero muchas veces el jefe no tiene por qué controlar. Esto lo explico como en una empresa. ¿El jefe bueno es el que está controlando absolutamente todo lo que hacen los empleados? ¿O el jefe bueno y líder es el que confía
en todas las personas de su empresa y delega para que esas personas sumen a la empresa y lleven a cabo sus funciones mientras él está pendiente de las cosas importantes, ¿no? Pues eso es un poco el símil y la importancia que tiene el sistema nervioso en el movimiento, ¿vale? Qué bueno. Y sí, básicamente. Y algo que me gustó a mí, Héctor, también de cuando te conocí, es esa implicación que tenía de distal a proximal. Porque yo cuando empecé a formarme en respiración, el core, pues todo parece que tiene que nacer desde esta caja torácica, que lo Sí. importante es que el centro funcione bien para que manos o pies funcionen bien. Y cuando te conocí era lo contrario. Entonces, me imagino que esto lo tienes en cuenta y un poco que nos lo expliques. Sí, o sea, no es lo contrario, o sea, no es que yo dijera que eso es lo contrario, No. simplemente tenemos que entender que hay gradientes, ¿no? Habrá entornos en los que vamos a necesitar tal vez más una secuencia más próximo-distal y en otros contextos vamos a necesitar más una secuencia más distal-proximal, ¿no? Lo de la estabilidad proximal para movilidad distal viene de conceptos como más de DNS, de fases de crecimiento, ¿no? De maduración del bebé, ¿no? De 0 meses, 3 meses, de prono, no, de supino a prono, ¿no? Luego half kneeling, kneeling, etc. hasta bipedestación. Pero ¿qué pasa? Que cuando un bebé empieza a controlar su cuerpo, es verdad que es de proximal a distal. Mm. Pero una vez ese bebé se hace mayor, se convierte en una persona, o bueno, ya es una persona, me refiero a una persona que empieza a interaccionar con el entorno, ese próxima distal no es que se convierta, pero tenemos que tener en cuenta también que los puntos finales de las extremidades empiezan a interaccionar con el entorno. Por tanto, esa relación de distal a proximal va a tener también mucha importancia. Entonces, es verdad que en el curso, en el IKN1 que dimos, o sea, que di, pongo énfasis en eso, pero no porque eso sea solo lo más importante, sino Mm. porque es lo que menos se explica, lo que menos se tiene en cuenta y Sí, hay que hacer saber que es importante, ¿de sí. acuerdo? Pero obviamente, si tú quieres pegar una patada lo más fuerte posible al balón, no puedes hacerlo solo de distal a proximal, tienes que hacer una secuencia más de proximal a distal. Como para que la gente lo entienda, una secuencia distal a proximal va a ser como más cuando el entorno influye sobre nosotros, ¿no? Y próximo distal es cuando nosotros generamos la fuerza y la intención de ejercer movimiento o fuerza sobre el entorno. Qué bueno. Serían un poco las dos diferencias. Y en el deporte, Héctor, cuando tú tienes a un deportista y quieres empezar a entrenarle, ya estás sacando la readaptación, quieres que vuelva al campo, ¿por dónde empiezas? ¿Qué checklist tienes? ¿Qué aseguras? ¿Qué buscas trabajar? Vale, me has hecho dos preguntas como de cómo empiezas y cómo lo sacas al campo. Ya está. Estamos, qué decir, me has preguntado todo. Entonces, si quieres, empiezo por aquí, por Vale, las fases iniciales. ¿Sí? Más o claro, menos. genial. Mira, uno de los errores que más suelo cometer, o sea, que más suelo cometer ahora, o sea, no, bueno, igual lo cometí en su momento, pero los errores que suelo ver, y a lo mejor lo podemos incluso relacionar con lo de esa movilidad, estabilidad proximal para movilidad distal, es que imagínate, muy típico, eh, dolor lumbar. Te viene un paciente o sea, me viene un paciente que lleva mucho tiempo con dolor lumbar y los tratamientos previos ha sido estabilidad de core, pues eso, estabilidad de core, planchas, incluso respiración, ¿vale? Y ves que tiene dolor a la flexión o a la extensión o a la rotación, ¿vale? Si atendemos un poco a las características neuroanatómicas por ejemplo, la columna, tiene sentido pensar que esa columna que está segmentada está diseñada para moverse, ¿no? Es como que su función principal es moverse, ¿no? Porque no es un fémur, por ejemplo, que el fémur no lo puedo partir, ¿vale? Entonces, tiene sentido que primero respetemos para lo que está diseñado ese segmento, ¿no? La columna está hecha para moverse, entonces no intentes, eh, en este caso de la columna, no intentes darle estabilidad, no intentes trabajar esa estabilidad de core si ni siquiera la persona es capaz de flexionar, de extender, de rotar, ¿vale? Es un error que se comete cuando veo que se meten
ejercicios de antiextensión, antirrotación, pero luego te das cuenta que no tiene flexión o extensión, no tiene rotación. Entonces, estás haciendo ejercicios para evitar que pase una cosa que no tienen porque les duele o porque no acceden a ese rango de movimiento. Eso es uno de los errores principales que veo. Y obviamente, algo que pongo mucha énfasis en todos los cursos que doy es que tú sepas el por qué haces un ejercicio. O sea, no porque lo has visto en Instagram y parece muy bonito, no, no, a nivel muscular, articular, de intención, ¿qué estás buscando? Eso es las dos cosas que más importancia le doy y que más errores suelo ver. Dicho esto, si acabas de salir de la universidad o no y haces algunas cosas porque no sabes por qué y porque lo tienes que hacer, pues oye, no está mal. Siempre y cuando no sea un patrón que se repite y que te veas en tu día a día que estás todos los días haciendo lo mismo y no sabes por qué. O estás haciendo cosas random y no sabes por qué. Ahí para mí tenemos un problema. Claro. Y después de eso, Héctor, ¿qué pasos suele seguir? Vamos a decir que vas trabajando esos movimientos que no accede o los que a lo mejor tenía limitados o dolor. ¿Cómo avanzas en ese proceso de adaptación? Es que depende de tantas cosas. O sea, depende del comportamiento muscular y articular Mm. eh, Sí, sí, es una que, pregunta muy abierta. que le falte, depende de la patología, porque si es una estenosis de canal que le duele a la extensión, no Mm. es lo mismo que una protusión, una hernia discal que le duele a la flexión. Y si es un patrón mixto, ¿qué hacemos? Que le duele a ambas. Ahí entra en juego también el conocimiento de la patología. Es Mm. decir, si tú sabes cómo cursa X patología y sabes reconocer un patrón clínico, te va a ser mucho más fácil luego tomar decisiones. Y eso también es algo que creo que se pasa. El no estudiar como la patología y los patrones clínicos. Sí, yo creo que es el conocimiento de la lesión es fundamental y a veces lo obviamos y queremos hacer cosas sin saber de verdad qué está pasando. Vamos. Tal cual. Mm. Eh, y es que es eso, sin algo más, sin un caso más en concreto, no sabría decirte cuál sería mi siguiente paso. No, no, yo creo que tema lesionados es normal, que al final tema valoración, tema conocer la lesión es importantísimo. Yo, por ejemplo, en el tema del deporte, Héctor, sí que estoy menos acostumbrado a trabajar con deportistas, sí que yo tengo mis básicos, trabajar potencia, fuerza, una buena base, y sé que cuando te veo a ti trabajar en Instagram, los ejercicios que pones para mí son muy diferentes, también muchos no los conozco, no sé qué buscas, a lo mejor isométricos, de diferentes ejercicios. Y quiero un poco saber cómo orientas tú eso, el entrenamiento ya del deportista. Me imagino que dependiendo del deporte cambia, pero, pero ¿cómo lo sueles hacer un poquito? Vale, pues ves, por ejemplo, eso sí que te lo puedo un poco Mm. resumir cómo funciona mi cabeza cuando me viene un deportista. Primero me pregunto qué demandas tiene. Es decir, un powerlifter no va a ser lo mismo que un corredor, porque vamos a simplemente a decir lo más importante y obvio. ¿Cuánto tiempo tiene un powerlifter para levantar la barra del suelo? Todo el que quiera. Un minuto. En competición, un minuto. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues, por ejemplo, no nos vamos a ir ya al fútbol o al rugby, que es demasiado obvio, sino alguien que sprinta o que corre y hace largas distancias o media distancia. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer el cambio de pies cuando corre? Poco tiempo, ¿no? Entonces, no vamos a trabajar lo mismo con un powerlifter que con un corredor, ¿no? Con un corredor, pues seguramente no vamos a buscar tantos grados de flexión de cadera, de rodilla o de tobillo, y en un powerlifter igual sí, porque nos interesa que sea, bueno, claro que nos interesa que sea fuerte con más grados de flexión de rodilla, tobillo y cadera. Entonces, todo eso afecta luego en la selección de los ejercicios, ¿vale? Los isométricos, por ejemplo, ¿para qué son importantes? Pues los isométricos son importantes para que el músculo trabaje de forma isométrica, que sea fuerte de forma isométrica, para que el tendón pueda trabajar de forma elástica. Eso a un powerlifter, a un culturista, da igual, pero a un corredor, por ejemplo, a un jugador de fútbol o de rugby, pues es importante. Iba a decir algo y se me ha...
y sí Sí, me ha pasado. también, por ejemplo, Héctor, claro, yo creo que a veces siempre pensamos, ¿no? El hecho de todas las personas tienen que hacer un tip squat hasta abajo profundo, una pedazo de movilidad y que luego a lo mejor para rendir no les interesa, no lo necesitan Claro. y para nada. Algo sencillo, por ejemplo, la dorsiflexión. La dorsiflexión, dependiendo de qué deportes, para mí está sobrevalorada. Mm, Si eres halterófilo, pues igual necesitas, sí, ¿no? Si haces sentadillas hasta abajo, igual necesitas para repartir mejor el estrés en todas las articulaciones y que no te vaya todo a la cadera y lumbar, por ejemplo. Pero un sprinter, un futbolista que puede ir con el talón levantado perfectamente, igual está bien tener ese stiffness, esa rigidez de tobillo. Obviamente, no que sea un palo, pero que la dorsiflexión no es tan importante como se puede llegar a pensar. sí, Especialmente, es más importante la asimetría. Eso sí que es verdad. Que haya mucha diferencia entre un pie y otro sí que es importante. Pero que los dos estén por debajo de la media no tiene por qué ser un factor de riesgo de lesión, por así decirlo. De hecho, mm, sí, de hecho, cuando en un patrón de carrera, si tú ves a alguien que tiene mucha dorsiflexión profunda, no es no es un argumento, mejor dicho, no es un indicativo de que tiene una buena capacidad de trabajar de forma elástica, ¿no? Porque cuanto más largo es el contacto en el suelo, ya no es pliometría. Entonces, si mm, no es pliometría, el tendón ya no trabaja tanto, ¿vale? Entonces, es más a nivel trabaja más a nivel muscular, más fatiga, más probabilidad de lesión porque el tendón no está trabajando como debería, etc, etc. sí, a mí me parece muy interesante porque encima aquí te habla una persona que su dorsiflexión es mínima, mínima. Yo creo que, no sé, nunca he tenido dorsiflexión. Y a veces eso, ¿no? Con muchas formaciones tú mides la dorsiflexión y el que no la tiene te vas a lesionar, tienes poca movilidad de tobillo, lo que sea, y a lo mejor no sabes ni cómo acepta carga, ni cómo Claro, distribuye las fuerzas, pero te guía el tobillo ese. claro, claro. O qué deporte hace. De verdad que, pues eso, si a lo mejor quieres hacer sentadillas hasta abajo descalzo, pues lo siento, no puedes, porque no tienes dorsiflexión. Pero si eres un sprinter, pues igual te viene de puta madre. Total, ¿Sabes? total. Pues eso es lo que yo más hago. Sí que intentar identificar las demandas del deporte, lo junto con las demandas y las limitaciones individuales de la persona y lo junto también con la patología que tiene y lo junto también con las características universales de todo que tenemos, o sea, que el ser humano tiene por el hecho de ser humano. Es como que esas cuatro cosas, de hecho, tenía, pues eso, me voy haciendo como mis gráficas, mis esquemas y demás, y eso es una cosa que tengo, ¿no? Esos cuatro círculos. Esas características universales que todos tenemos, las características de la patología o de la lesión, eh, las limitaciones individuales y las demandas del deporte. Y con esas cuatro cosas ya empieza a funcionar. Qué bueno, Héctor. ¿Y algún error típico que tú veas en los entrenamientos de las personas o que digas, yo creo que Íñigo, esto se puede mejorar, ya sea volumen de entrenamiento, ya sea un tipo de ejercicios que igual tú no lo ves óptimo para los tendones, para el tipo de deporte, no sé qué te sueles encontrar tú o vale el pan para todos o no sé. ¿En algún deporte en concreto? Por ejemplo, no tengo ni idea, fútbol, por ejemplo, que es un deporte que es más típico y la gente igual lo visualiza más. Así de entrenamiento, ¿no? Eh, Tal vez. mm, bueno, vamos a poner. No, no sé. Abusar a lo mejor de sentadillas a lo mejor profundas. Aunque no muchos futbolistas van a ser capaces, pero sí a lo mejor. Yo he tenido algunos futbolistas que no bajan, o sea, es que te hacen un cuarto de sentadilla, no bajan más. Ya. Luego van como aviones y no se lesionan. Entonces, quiero decir, obligar a alguien con carga, o con mucha carga, que baje hasta abajo, no es que, ¿ves? Mira, este es un error que veo, que lo voy a relacionar con esto. La mayoría de entrenadores o profesionales se piensan que las intervenciones tienen o efecto negativo, no, perdón, o efecto neutro o efecto positivo, pero nunca se piensa que tiene un efecto negativo, ¿no? Es como, hazlo mal, no te va a ir.
O sí. Quiero decir, alguien que está acostumbrado a que cuando cae de un salto necesita poco grado de flexión de rodilla, de cadera y de tobillo y sale rápido, ¿por qué le pones una barra y le pides que baje hasta abajo? Otra cosa es que tú quieras darle la capacidad de movimiento, esos movimientos relativos, esa relajación, y que con un poquito y con poco peso o con algo de peso y con los talones elevados y con una cuña y con un FAM y con un no sé qué, tú quieras que esa persona sea capaz de bajar hasta abajo porque quieres ganar X movilidad y demás, me parece perfecto. Pero que tú le pongas carga externa o mucha carga externa y le pidas que tiene que bajar sí o sí hasta abajo, le estás quitando la capacidad de quitar el slack muscular lo antes posible para que él sea reactivo. ¿Entiendes? Al final, cuando tú saltas de un cajón, es peso, o sea, las fuerzas te están llevando hacia abajo. Es como si fuera una sentadilla, ¿vale? Entonces, a alguien que es capaz de tirarse de 1 metro y que apenas haya flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo, porque es reactivo, y bueno, es reactivo. Sí, vamos a decir que es capaz de quitar ese slack muscular de forma rápida para salir rápido, le estás forzando a que si le pides y lo obligas a que haga una sentadilla profunda, le estás obligando a que cuando caiga de ese metro de altura se meta más en flexión de cadera, de rodilla y de tobillo y le vas a hacer más lento. ¿Ves un Interesante, poco? interesante. Entonces, no voy a decir que eso sea lo que haga la gente, pero sí que con el boom ahora de la fuerza tradicional, los básicos, el hazte fuerte y demás, creo que es un error que se puede bueno, que se comete y que se puede cometer. Sí, Héctor, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho, y claro, hace poco pues me di cuenta, ¿no? De que a veces creemos que cualquier entrenamiento vale, que todo hace mejor a las personas, que si entrenas y tiene más músculo va a mejorar. Y eso en muchos deportistas, pues yo creo que no es así, que quizás a lo mejor entrenando al cuerpo para algo que luego no va a hacer. Y me gusta un poco que hables acerca de ello, de qué te encuentras tú, cómo lo trabajas. Pues, por ejemplo, es muy típico el pensar que lo que tú has dicho, el cuanto más muscular, pues más fuerte vas a ser, más veloz vas a ser, pero eso es como pensar que, o sea, ahí habría que entrar entre la diferencia entre un sistema complejo y un sistema como lineal, ¿no? O más simple. Por ejemplo, el cuerpo humano no es una bici, que tú le pones mejores ruedas y corre más. Es un sistema simple, ¿no? Tú cambias un elemento, lo haces mejor y el sistema de forma global es mejor. Pero en el cuerpo humano y en cualquier sistema complejo, cuando tú cambias un elemento, ese elemento cambia la forma en la que interacciona o se relaciona con el resto de elementos del sistema. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, con la hipertrofia. Alguien pudiera pensar que como cuando nosotros corremos, pues vamos a decir que, por ejemplo, los isquios participan en la carrera, ¿vale? Pues hago el isquio más fuerte y voy a correr más, ¿no? Porque si de ese sistema yo un elemento lo hago mejor, voy a correr más. La suma va a ser mayor. Y no es así, porque tú al final, si hablamos de la hipertrofia, si tú haces... uno de los factores más importantes a la hora de rendimiento, no es el único, pero es la coordinación intermuscular. Es el comportamiento y la coordinación que hay entre, por ejemplo, la musculatura del miembro inferior. Y si tú de repente coges y empiezas a uno a meterle mucho leg curl, por ejemplo, curl de isquio en una máquina aislada en el que hay flexión de rodilla, únicamente estás aislando el movimiento de una articulación, cuando realmente cuando nosotros corremos, el isquio no trabaja de esa forma. El isquio, de forma más global, lo que hace es resistir la flexión de rodilla y asistir a la extensión de cadera. ¿Vale? Entonces, eh, y eso no lo puedes trabajar de forma analítica con una máquina ni con trabajo de hipertrofia, eso es otro tipo de entrenamiento. Entonces, también por otro lado, lo que hace la hipertrofia o el trabajo más de culturista es pues alterar un poco esa coordinación intermuscular, especialmente en gente joven que, no sé, lleva toda su vida. A mí me pasó cuando
empecé a hacer gimnasio, yo iba como un avión, yo jugaba automático, era todo, no pensaba. Y claro, pues te quieres ver más fuerte, empiezas a entrar en el gimnasio. ¿Y qué pasa? Que para el cerebro, un miembro inferior que, por ejemplo, estaba súper coordinado, era todo armónico, había mucha coordinación, de repente en 3 meses le metes, voy a decir un número, 500 gramos más de músculo a un isquio y un 30% más de fuerza a un isquio, pero el gemelo se ha quedado como antes. Y el cuádriceps, como, no sé, como tuviste una lesión hace tiempo, pues también no lo has trabajado tanto, o no sé, me lo acabo de inventar. Pues al final, eso que era coordinado, que era algo coordinado, que funcionaba bien, pues lo has alterado por simplemente trabajar de forma analítica un músculo que tú creías que de forma global eso iba a ser mejor. Entonces, en definitiva, las intervenciones no solo pueden tener efectos positivos o neutros, sino que pueden tener efectos negativos. Qué guay, me encanta. Es algo que la gente se tiene que apuntar. Y yo creo, Héctor, que has hablado de tantas cosas. Espera, Tienes... espera. Sí, dime, dime, dime. ¿Te Dime. acuerdas lo que te había dicho que se me había olvidado? Pues me acabo ¿Sí? de acordar. Ah, No me podía irme habiéndome olvidado. Así que lo voy a decir. Otra de las cosas que, o error, o cosas que veo un poco, es siempre, que eso pongo mucho hincapié en el curso este que he hecho, en las explicaciones vagas que veo. Es como, eh, no sé, reels de futbolistas, ¿no? Quieres ser rápido, trabaja la potencia, trabaja la explosividad, mejora el control motor. ¿Qué quieres decir con esas tres cosas? ¿Qué es? O sea, a nivel, no sé, detállamelo. O sea, ¿por qué dices eso? O sea, ¿qué es la explosividad? ¿Qué es la potencia? ¿Qué es el control motor? O sea, háblame de cosas más concretas. Yo entiendo que los reels se hacen para llamar la atención, pues para vender, para que la gente lo vea, pero no sé si yo a esas personas luego les preguntas más en el detalle y te saben explicar realmente lo que quieren decir. Y eso es lo que pongo yo énfasis en el curso. Y de hecho la gente es lo que más ha dicho. En plan, gracias Héctor, porque muchas de las cosas que yo estaba haciendo o que veía, no sabía por qué las hacía y ahora ya sé por qué pongo un step ahí, o subo al step o bajo al step, o el talón está así, el talón está allá, o por qué hago esto rápido y por qué tardo en llegar más al step, o por qué la barra me la pongo aquí, o por qué buscamos esta flexión de rodilla o esta extensión de rodilla, o bla, bla, bla. Entonces, eso a mí me flipa. El ver un ejercicio y preguntarme 4 veces por qué. En plan, ¿por qué haces esto? Y me van a preguntar, vale, ¿por qué lo haces? Vale, ¿y esto por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual a alguien le preguntas, ¿por qué haces este ejercicio? Y te dice, porque quiero trabajar el cuádriceps. Vale, y le sigues preguntando, ¿y por qué quieres trabajar el cuádriceps? ¿Y por qué? ¿Y por qué quieres...? Ahí es donde entra un poco para mí no sé si la magia, pero lo interesante. Y sí, eso yo... era, que veo muchas veces explicaciones vagas en cuanto a ejercicios. Qué guay, me gusta, ¿eh? Porque a veces da pereza, ¿no? El pensar por qué hago esto, por qué lo otro. Jo, pero ahora este ejercicio que estoy haciendo lo hago por un motivo o porque lo he visto en Instagram o a no sé quién influencer o a no sé quién que es de los top, que es de los top que dice que hay que hacer este básico y hay que hacerlo. Y ahí te das cuenta, yo creo que con los años, ¿no? Porque al principio todos buscamos ejercicios, pero con los años que tenemos que pensar más, tenemos que razonar más y te vas a dar cuenta que hay cosas que hacías y que ahora dices, ¿por qué lo voy a hacer si no le veo ningún sentido? Y yo creo que paso está, ¿no? Estos podcasts o también tu formación, que yo creo que a la gente que ya sabe más de ti va a agradecer. Héctor, que hables un poco, pues si vas a sacar, vas a seguir con ella, vas a sacar nuevas fechas y un poco la gente cómo puede seguirte o estar en contacto contigo por si quiere ya sea trabajar o formarse, cómo te puede encontrar. Pues a ver, el curso sí que, vamos, por el interés que está viendo, sí que lo voy a mover más por España. He sacado este que es más para fases finales de adaptación, más para deportes de coordinación, agilidad, y en el que los patrones de carrera, cambio de dirección y demás son los protagonistas. Eh, Luego también voy a sacar, que lo he publicado hoy, como un cursillo de un día sobre suelo pélvico y patrón respiratorio, más enfocado a entrenamiento de fuerza, pero cualquier problema, cualquier persona que igual pueda tener incontinencia urinaria o algunos problemas de suelo pélvico o quiera saber más del patrón respiratorio en el rendimiento, yo creo que le puede venir bien. Y ese curso nace básicamente de que yo he ayudado a un montón de chicas en el powerlifting, además top, top, top de que campeones de España,
no sé si campeones de Europa, pero bueno, que han ido a europeos, que han ido a mundiales. Y todo surgió por empezar a hacer un favor a un amigo y a una chica. Y yo les dije, bueno, yo puedo intentar ayudar. Y resultó que salió bien, se corrió un poco la voz y la gente me empezó a preguntar y la verdad es que con una tasa de éxito muy buena y eso es lo que voy a intentar plasmar en ese curso muy de forma práctica y basado en ejercicio, porque yo no soy ningún especialista del suelo pélvico, simplemente, bueno, pues con los conocimientos de biomecánica, abandono respiratorio y fuerza básica, pues empecé a relacionar cosas y salió bien. Y eso es un poco lo que quiero dar, unas herramientas para que puedan tratar un tema tan tabú como la incontinencia urinaria, por ejemplo, o el suelo pélvico, que parece que es algo ahí como que no se entiende muy bien. Sin Y duda y... básicamente, y Sí. eso, básicamente eso, y que me quiera seguir o lo que sea, pues en Instagram, Héctor Moreno C, barra baja, y ahí estoy. Qué bueno, pues Héctor, dejaré todas, vamos, todas tus redes en comentarios. Es que ricasco por tu tiempo. A mí me encanta aprender de ti, charlar contigo. Ya hicimos en persona y vamos, con ganas de verte este año y estudiar contigo. Estudiar contigo. Vale, tío. Te Pues mando un muchas gracias abrazo. por traerme aquí. Ya sabes que es un placer y cuando quieras repetimos. Venga, Héctor, agur. Todo, tío. Chao.